Desde el año pasado la iglesia de Girón quiso repasar Génesis y en esa labor nos apoyó nuestro hermano Alberto. Nuestro hermano Alberto adelantó gran parte de esa serie, una serie que ya habíamos estudiado hacía unos quizás 10 años. En ese entonces salieron 113 predicaciones y esta ocasión fueron como año y medio. Bueno, al hermano le hacía falta solo una enseñanza, pero debido pues a su cirugía, voy a tomar el relevo y vamos a exponer Génesis 47 y 48 y así pues cerramos nosotros también con broche de oro esa serie. Génesis 47 y 48 estaremos estudiando ambos capítulos y titulamos la enseñanza Hambre y bendición. Hambre y bendición. Estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria y yo les voy a leer el texto a lo largo de la predicación, ¿sí? No vamos a leerlo de una vez porque los capítulos son extensos. Bueno, vamos a ver, hermanos, en resumidas cuentas, ¿se acuerdan cuando José, el Señor le muestra acerca de los 7 años de prosperidad, los 7 de hambre? Bueno, cuando pasaron los de prosperidad, el Señor le había dicho a José que los de hambre iban a ser tan tremendos que hasta se iban a olvidar de ese tiempo de hambre. Entonces, en este capítulo 47, el autor inspirado nos cuenta sobre lo que pasó en esos años de hambre. Es un resumen de todo lo que ocurrió en ese tiempo. Por lo menos los últimos 5 años de hambruna que hacían falta. Vamos a ver cómo la providencia del Señor preservó la familia del pacto en ese momento de los hijos de Abraham, la familia y el hogar de Jacob, y juntamente con ellos, como siempre, hermanos, cuando su pueblo es bendecido, también son bendecidos los otros que nos rodean, y así también Dios bendijo a los egipcios. Luego veremos que cuando ya iba finalizando su vida, Jacob recibió una visita gratísima con su hijo José, y José lleva a sus 2 hijos mayores. Eso va a ser lo que vamos a exponer en este día de culto de oración. Vamos, primer punto, capítulo 47, provisión providencial. Provisión providencial. Les voy a leer del 1 al 4. Dice: Y José fue y lo hizo saber a Faraón y dijo: Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de entre sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es su oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: Para morar en esa tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Bien. El faraón autoriza a José para mandar traer a su familia. ¿Se acuerdan? Faraón manda hasta carros, le facilita todo lo necesario para que traiga a su papá junto con sus hermanos y sobrinos, cuñadas, ¿sí? Y así ocurre, llega toda la familia de José a Egipto y llegan y se estacionan en Gosén con todo lo que tenían. Faraón les había dicho que no era necesario que trajeran todos sus enseres, pero ellos de todas formas llevan algunas cosas desde Canaán. Quizás lo único que les quedaría después de esos tiempos tan duros de hambruna. Cuando ya están en ese lugar estacionados, ellos aguardan a la autorización final, como la orden final, para ahí sí establecerse. Todavía no se han establecido, simplemente acaban de llegar. Entonces, cuando recién acaban de llegar, José lleva con él a 5 de sus hermanos. Algunos piensan que son los 5 hermanos mayores, los 5 primeros. Otros, como Calvino, piensan que fueron escogidos aleatoriamente. Como sea, la idea era que ellos le contaran a Faraón el oficio de ellos, que eran pastores de ovejas. ¿Por qué? Hermano, detrás de esto hay un poco de profundidad y es en lo siguiente. Por un lado, si han leído Génesis, saben que los egipcios aborrecían a la cultura pastoril. Era como un tema clasista, quizás xenofóbico, quién sabe,
había una aversión por esa profesión. Entonces, si ellos les decían que son pastores de ovejas, Faraón no iba a querer tenerlos cerca. Y por otro lado, el hecho de decir que son pastores de ovejas es una buena señal también porque demuestran su apego a su familia, ¿sí? A su legado generacional, y no porque llegaron a tierra ajena, entonces van a ocultar su identidad, ¿sí? Algo muy importante que podemos aprender de no avergonzarnos ni de nuestros orígenes, y sobre todo que pues la cultura hebrea era la cultura del pacto, ¿no? Era los que tenían la palabra. Avergonzarse de una cosa era avergonzarse de todo lo demás. José, usted mira en Génesis 46, 33 al 34, José les había dado unas recomendaciones, les había dicho, miren, cuando ustedes lleguen ante Faraón, digan esto, esto y esto. Los 5 hermanos obedecen, pero añaden más cosas que, bueno, quién sabe si José se habría puesto nervioso ahora con qué van a salir ante el Faraón. El Señor fue bueno y guardó la boca de estos 5 y dijeron básicamente 2 cosas más. Primero dijeron que habían venido ahí porque la hambruna era demasiado grave en Canaán. Y por otro lado, un detalle muy especial era que habían venido a morar ahí temporalmente. Es un detalle que hay que notar en el versículo 4. Otro detalle que hay que resaltar, hermano, que todo esto estaba diciéndose al faraón, o sea, todo esto iba a llevarse a cabo siempre que hubiera permiso. Permiso, no estaban ahí como imponiéndose, como, ¿sí? Como reclamando. Sigamos, versículos 5 al 10. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. Y José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob lo bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de delante de Faraón. Ya entonces Faraón se dirige a José y le asegura que la tierra de Egipto, o mejor dicho, lo mejor de la tierra de Egipto, que era Gosén, quedaba a la disposición. O sea, ahí ya está el permiso. Ahí ya está la luz verde para que ahí sí empiecen a desempacar. Ese era como un detalle de sumo respeto por la autoridad del faraón. De hecho, el faraón extiende una cortesía muy, muy especial. Este hombre, a pesar de ser inconverso, el Señor lo usó para bendecirlos en todo sentido, ¿no? Y le dijo a José, si usted sabe que de pronto entre ustedes, entre sus hermanos, hay hombres capaces, tráemelos y los pondré como jefes de mi ganado. Eso era prácticamente no solo tener asegurada su vivienda y su comida, sino también sus labores, tenían trabajo ya asegurado. Entonces es la providencia del Señor, hermano, todo en orden, ¿sí? Cada detalle el Señor siempre es fiel. Cuando los 5 salen, José se toma el atrevimiento de introducir a su padre ante el faraón. Y es un detalle muy especial porque él honra a su padre presentándolo ante el faraón. Y recuerden que para estas épocas la gente que superaba ciertas edades era considerada con sumo respeto. Entonces el faraón, siendo quien era, y ustedes saben que por la cultura pagana que tenían, a veces tenían ínfulas de dioses, de todas formas ven a este hombre, un anciano, quizás caminando lentamente, y lo mira le inspira tal respeto que vemos que Jacob bendice al faraón. Si el faraón hubiera sido arrogante, no acepta unas palabras como esas, pero las acepta viendo que es el hijo, es el padre de aquel que le salvó la vida a todos y que le inspiró el respeto por la edad. Por eso se atreve a preguntarle la edad, ¿cuántos años tienes? Y la respuesta del patriarca es muy bella, hermanos. Los años de su peregrinación, 130. Y se dice que la edad ideal para los egipcios eran los 110. Entonces, si ya estaba en los 130, mejor dicho, esa era una razón más para respetarlo y aceptar esa bendición que había recibido.
Pero la respuesta de Jacob no es para jactarse. Dese cuenta que a su respuesta él añade como diciendo, y ni siquiera ha llegado a los días de mis padres. Claro, usted se acuerda, Abraham vivió hasta 175 e Isaac hasta 180. Pero a eso añade otra cosa. Primero, él se ve como el más pequeño de entre sus padres, muy al estilo de Pablo diciendo que es el último, el abortivo, ¿sí? Pero también añade que su vida ha sido muy corta y con muchas dificultades, dice la PDT. Claro, hermanos, ustedes y yo sabemos que la vida de Jacob fue llena de picos y bajos, todo fue consecuencia de su propio pecado, ¿sí? Sabemos que la vida de Abraham también tuvo sus altibajos, pero la vida de Jacob, es un poco más ajetreada, más trabajosa, llena de conflictos familiares, ¿sí? A veces su familia parecía estar en peligro, pero el Señor siempre los preservó en su fidelidad. Sigamos leyendo, versículos 11 y 12. Dice: Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los niños. Ahora leamos 27 al 31. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y fructificaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y se acercaron los días en que Israel había de morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad, te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: Yo haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y él se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Así, hermanos, entonces José dio una tierra rica, alimentación a toda su familia, de acuerdo a la necesidad de cada cual. Tampoco iban a despilfarrar porque están viviendo limitados por la hambruna, ¿sí? Pero sí conforme a la necesidad de cada cual. En ese lugar se multiplicaron en gran manera, dice el texto, y José vivió 17 años más. ¿Sabía usted que fueron 17 años los años que vivió Jacob sin José? Y que en su bondad Dios le permitió tenerlo con él 17 años. Entonces, cuando ya estaba cerca de su muerte, él se sentía morir ya, mandó llamar a José y le hizo jurar que lo enterraría en el sepulcro de sus padres. Si quiere anote esos textos, 23:19, 25:9. Ahí nos dice cuál era la tumba de Macpela, donde estaban Sara con Abraham, Rebeca, Isaac, Lea, ¿sí? Y ahora pues faltaba él. Y hay un detalle muy bello, hermano. Dice que cuando José le jura, Israel se inclina en adoración sobre la cabecera de la cama. Hermanos, es un anciano que literalmente para poderse sentar tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Y aún así se inclina, es un esfuerzo. Quizás algunos de los presentes ya sufren de sus rodillas y arrodillarse no es una cosa fácil. Quizás algunos de los presentes estar sentados leyendo les dificulta la cintura o la espalda. Bueno, aquí estamos frente a un hombre de 147 años y aún así toma las fuerzas posibles que le quedan para adorar. Eso es un ejemplo bastante bello. Mientras tanto, la hambruna ha llegado a Egipto también y los egipcios empiezan a perderlo todo igualmente. Ahora leamos versículos 13 al 21. Entonces vimos como una narración contándonos qué pasó con la familia Jacob durante los años de hambre. Ahora, ¿qué pasó con los egipcios? Nos dice esto. Y así José hizo habitar a su padre, bueno, eso ya lo leímos, perdón, 13 y 17. Y 13 en adelante. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave,
por lo que desfallecía a causa del hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por el trigo que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haber sacado el dinero? Y José dijo: den sus ganados, y yo les daré pan por sus ganados si se les ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio pan por los caballos y por los ganados de las ovejas y por los ganados de las vacas y por los asnos, y los sustentó con pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado y el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo del territorio de Egipto hasta su otro extremo. Entonces vemos, hermanos, José ya se había encargado de recolectar toda la plata que se había tomado de Canaán, de los egipcios, y todo lo guardó ¿en dónde? En la casa de Faraón. Ahí vemos un ejemplo de honestidad, hermano, sin precedentes. Que cuando Dios nos coloque frente a los impíos, de administrar plata, mejor dicho, que demos la gloria al Señor por la transparencia de nuestros asuntos, como lo fue José. Hermano, tenía el dinero de todo el mundo de ese momento. Nada guardó para él, no hubo ninguna pizca de corrupción de esa que tanto criticamos de nuestro país. Ya como no había más dinero efectivo, entonces lo único que quedaba era ganados. La gente entregó su ganado a cambio de abastecerse por lo menos un año más. Y así fue. Se acabó el año y otra vez se quedaron sin nada. Solo tenían sus cuerpos, sus tierras, y ellos lo ofrecen voluntariamente. Ojo con eso. Faraón no está esclavizando a la gente misma da lo único que le queda, ¿sí? Mano de obra y territorio. Bien, entonces así fue como José compró todo Egipto y se lo dio al faraón. Y fue tal la situación que el pueblo, la gente tuvo que ser distribuida por todo el país. Bueno, sigamos leyendo 23 al 26. Perdón, 22 al 26 dice: solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración, la cual Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, los he comprado a ustedes hoy, y a su tierra para Faraón, he aquí semilla para ustedes, y sembrarán la tierra. Y sucederá que de los frutos darán la quinta parte a Faraón, y las otras 4 partes serán suyas para sembrar el campo y para su mantenimiento, y el de los que están en sus casas, y para que coman sus niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia a ojos de mi señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por estatuto hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón la quinta parte, excepto la tierra de los sacerdotes, solamente que no fue de Faraón. ¿Sí? Entonces vemos acá, hermanos, José se comprometió, o mejor dicho, comprometió a los egipcios para que le dieran todo al faraón, incluyendo el quinto de sus cosechas. Es decir, les entrega pan, les entrega semillas, ellos van a empezar a trabajar, y de eso pues van a entregar un tributo muy superior a lo que se llamaría luego diezmo. Es así, hermanos, como vemos, Dios en su ley va a pedir el diezmo, pero las culturas paganas pedían porcentajes enormes. Lo que Dios pide, hermanos, siempre es lleno de generosidad para con nosotros. En cambio, lo que el mundo reclama siempre es excesivo para oprimirnos. Los únicos que se exceptuaron de esto fueron los sacerdotes por temas quizás de superstición, demás. Dice el texto que el faraón se encargaba de sustentarlo, entonces no fue necesario que ellos se vendieran ni nada por el estilo. Bueno, entonces vemos acá, hermanos, cómo José fue instrumento de salvación, de bendición para su familia, pero también para los egipcios. Pero si comparamos
Los unos se convirtieron en esclavos y los otros están libres. Qué ironía, ¿cierto? Y en Éxodo como que los papeles se invierten, pero es porque se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por medio de José. Dese cuenta también que cuando el mundo recibe a un hijo de Dios y lo bendice, el mundo es bendecido. Y se cumple lo que se le había dicho a Abraham, que en ti serán benditas las naciones. Y aquí vemos, José bendijo a ese pueblo, ¿sí? Y todos los que lo bendicen son benditos. Bueno, vamos al capítulo 48. Palabras especiales para José y sus hijos. Bueno, leamos versículos 1 al 7. Dice: Y sucedió después de estas cosas que se le dijo a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí yo te haré fructificar y te multiplicaré y te pondré por reunión de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniera a ti a la tierra de Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simeón. Y los hijos que hayas engendrado después de ellos serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y cuando yo venía de Padam, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino a cierta distancia de tierra para llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Bien, ya pasó la hambruna, ya pasaron 17 años, ¿sí? Él tenía 130 y aquí ya tiene 147, que es cuando va a morir, o sea, ya pasaron los 17 años, ¿sí? Por eso el texto decía ahorita que ya se habían multiplicado. Bueno, 17 años después, entonces, él informa a José que su padre está muy enfermo y José se da cuenta de que su padre va a morir, así que lleva a sus hijos mayores para visitar a su padre, ¿sí? Cuando Israel se entera, vemos acá lo que les decía, se esfuerza para poder sentarse, hermano, ¿sí? Y cuando ya llega su hijo, la charla es una charla muy solemne, muy íntima. Le cuenta un testimonio: el Todopoderoso se me apareció en Betel, me bendijo, dijo que yo iba a ser fecundo, que me multiplicaría, que de mí saldría estirpe de naciones, que me daría o que le daría a mi descendencia a la tierra de Canaán, ¿sí? Y luego Jacob, quizás en un momento de nostalgia, recuerda a su amada Raquel, porque pues ella no vio a su hijo siendo el señor de Egipto, hubiera sido algo muy hermoso, quizás por eso él recuerda a Raquel en ese instante. En ese momento Jacob hace algo muy interesante, reclama a José que los dos hijos de él son suyos. Acuérdense que de los 12, los principales, ¿quiénes eran? Rubén y Simeón. Entonces está diciéndole Jacob: tus hijos van a ser mi Rubén y mi Simeón, o sea, le está declarando que José es el primogénito y va a tener doble herencia, porque a los primogénitos se le daba doble porción. Bueno, y luego dice: los que tengas después serán tuyos. Eso significa que José tuvo más hijos, solo que ellos luego van a ser incluidos dentro de Efraín y Manasés. Bien, eso se puede notar en Primera de Crónicas y también en el libro de Números. En fin, sigamos, versículo 8 al 11. Dice: Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércamelos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercar a él, y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín y a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los hizo acercar a él. Jacob no está del todo ciego, pero ve muy borroso, alcanza a ver quiénes son estos que tienes ahí entre tus piernas. Son mis dos hijos. Esos dos muchachos, hermanos, no piensen que son niños, ya pasaron 17 años.
Ellos nacieron antes de que llegara Jacob, o sea que más o menos tienen entre 24 y 18 años, los dos muchachos, Efraín y Manasés. Bueno, y aquí pareciera que hubiera como un proceso de adopción, porque obviamente sabía que estaban sus hijos ahí, pero estas preguntas, ¿quiénes son? Todo esto es con el propósito de hacer la solemnidad, como un proceso legal, de que ahora pasan a ser míos. Entonces José los saca de sus piernas y se los pone a Jacob, como diciendo ahora son tus hijos. ¿Sí? La respuesta de José: estos son los hijos que Dios me dio. Acércamelos para bendecirlos. ¿Sí? Yo sé que esto nos debe recordar cuando él le robó la bendición a su padre, ¿no? Cuando era casi ciego. Aquí vemos que las cosas han cambiado tanto. Jacob, pues en ese entonces habría sido inconverso, pero José es un hombre convertido. Él no va a hacer esas cosas que Jacob una vez hizo. Jacob besa a los muchachos, los abraza, los pone entre sus rodillas como símbolo de que los recibía como hijos de él. Y dice unas palabras muy lindas, hermanos. Es como si dijera: para mí es tan increíble que no solo Dios me hubiera permitido volver a verte, sino que me dejó ver mis nietos por medio de ti. Muy lindo, ¿no? Estos capítulos de Génesis están marcados de mucha emotividad familiar. Entonces José se los acerca y tengamos en cuenta que se le pone a la derecha a Manasés, porque Manasés es el hijo mayor, y a Efraín se lo pone a la izquierda de Jacob. Así era como el orden para bendecirlos. Y en ese momento José se arrodilla, se inclina rostro en tierra por el acto. Él discierne que lo que Jacob va a hacer es en el nombre del Señor. Bueno, sigamos. 14 al 16. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense hasta ser una multitud en medio de la tierra. Sigamos. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y tomó la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo, también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá a Israel, diciendo: Dios te ponga como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés, y dijo Israel a José: aquí yo muero, mas Dios estará con ustedes, y los hará volver a la tierra de sus padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, hermanos, sigue el proceso, y cuando se acercan los hijos de José, lo que hace Jacob es cruzar sus brazos y bendice al menor con la bendición del mayor y al mayor con la bendición del menor. Y notemos algo: Jacob está bendiciendo a José representado en sus hijos, y lo hace con la bendición de Abraham y de Isaac, o sea, sí es el primogénito de ahí en adelante. Y quiero resaltar algo importantísimo. Mire la bendición que dice: que el Dios en cuya presencia vivieron mis padres y yo, que me mantuvo hasta este día, dice la Internacional, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, y me libertó. Esta es la primera vez en la Biblia que Dios se le habla como pastor y como libertador. Dice: y me libertó de todo mal por medio de su ángel. Bendiga a estos jóvenes de tal manera que nuestros nombres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, sean perpetuados en ellos y se multipliquen y crezcan en gran manera sobre la tierra. Note algo ahí, hermano. Deténgase ahí
y hablemos de ese ángel. Este ángel está siendo mencionado al mismo nivel que Dios. Ese ángel no puede ser una criatura. Este ángel es el verbo preencarnado. Anote ese texto, Isaías 63:9. Vemos acá que Jacob tiene conocimiento, un poco borroso, si me permite la expresión, pero lo tiene, acerca del Hijo de Dios. Vemos acá un destello de la Santísima Trinidad. De hecho, dice que ese ángel es el Redentor, que ese ángel es el Salvador del pueblo. El concepto de libertador tiene que ver con eso, con salvar, con redimir. Y es un ángel que lo coloca no solo al mismo nivel que Dios, sino que le pide al Dios omnipotente lo mismo que le pide al ángel. Que el Dios, que el ángel, que tal cosa así, ese ángel es Dios. Ese ángel es Cristo. ¿Sí? Mientras él estaba bendiciendo a sus nietos, a José parece disgustarle un poco. Así que trata de quitarle las manos a su padre para ponérselas como él le parece. Pero Israel no quiso. Y le explicó lo que a él una vez le pasó. Isaac no quiso bendecir al menor, a pesar de que Dios ya le había mostrado que el menor era el bendecido, hermano. Isaac fue desobediente, por eso pasó todo lo que pasó. Pero aquí Jacob ha aprendido tanto, aquí estamos frente a un hombre de Dios ya moldeado en su carácter. Él entiende que el trato de Dios, la adopción de Dios no tiene que ver con méritos ni con quién nace primero, quién tiene más, no. Entonces, de manera simbólica, cruza sus brazos y bendice al menor como si fuera el más grande. Bueno, y así, hermanos, vemos ese capítulo 48. Para terminar, permítame darles algunas aplicaciones y con esto vamos terminando este culto. Deme la oportunidad de darle 3. Primera, ¿cuál fue la respuesta de Jacob a la pregunta de Faraón? 130 son los años de mi peregrinación. Un concepto que para Faraón sería raro, pero no es raro para nosotros, ¿cierto que sí? Nuestra estadía en este mundo es una travesía temporal, es una peregrinación. Vamos juntos de camino hacia el Canaán celestial y es allá donde hallaremos la verdadera plenitud. Es un peregrino Jacob, viene a Egipto, el país más rico del mundo, pero eso no lo deslumbra, está ahí de paso. Así también nosotros, hermanos. Por más que algunos de nosotros cuenten con bienes, con familia, con posesiones, así como Israel al final de sus días fue lo más próspero que pudo ser, nada de eso se apegó él, porque su verdadera satisfacción estaba en el gozo de Dios, en la herencia eterna con los santos. Así ocurre con todos los hijos de Dios. La palabra del Señor es el único y el verdadero tesoro de nosotros en este peregrinaje, así como lo fue para los patriarcas. Anote ese texto, Primera de Crónicas 29:15 y Salmo 119, 18 al 19. Bueno, segunda aplicación. José, un instrumento de salvación para unos y para otros. Este favor que muestra José a los egipcios era una sombra de Cristo, una sombra de que la salvación vendría de los judíos. Y así como salvó a los suyos, esa salvación repercutió para los gentiles, como lo somos nosotros hoy. Bueno, ya no lo somos, porque ahora somos el Israel de Dios. Pero hay una pequeña diferencia, porque siempre el antitipo es más grande que el tipo. Es decir, si José representaba a Cristo, cuando Cristo ya llega es más grande que José. ¿Cómo? José les pidió plata, sus ganados, sus tierras, sus cuerpos, a cambio de los dones. Cristo viene y no nos pide nada, hermano. No hay nada que podamos pagarle para obtener lo que Él puede dar. Lo que Él da es incondicional. Su gracia es incondicional. Cristo es más grande que José. Entonces,
Hoy nosotros podemos testificar que Dios nos ha salvado y Dios ha sustentado nuestros hogares por medio de innumerables bondades. Los egipcios estuvieron dispuestos a vender toda su comodidad, todo lo que alguna vez fue para ellos importante, sus lujos, sus cosas, las vendieron con tal de sobrevivir. Ahora nosotros, ¿no estaremos dispuestos a venderle todo a Cristo? ¿Entregarle todo a Cristo? Todas nuestras posesiones, nuestra vida en gratitud, en dependencia. Si ellos lo hicieron con Faraón, con José, ¿cómo no lo haremos nosotros con aquel que es el que sostiene todo el universo? Los egipcios no se apegaron de nada. Querían sobrevivir y vieron a José con gratitud. Las almas de nosotros, de nuestros hijos que son eternas, vale la pena pagar, hermano, todo lo que tengamos, no apegarnos a nada de esta vida, nada aquí es de nosotros. Tributémosle, no la quinta parte, tributémosle todo al Señor, todo nuestro ser sea de Él. Que nuestros tributos para Cristo sean alabanza, ofrendas, gratitud, dependencia, todos los días. Porque Él nos da pan, nos da semillas, todos los días, para nosotros, para nuestras familias e incluso nos sobra para ayudar a toda buena obra. Tercera y última aplicación, vamos a Hebreos 11, que ya pronto estaremos ahí también. 11:9 dice: por la fe Abraham habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, de la cual Dios es el artífice y constructor. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas y saludándolas, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si se acordaran de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse, pero ahora desean una mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. 21. Por la fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. El autor inspirado de Hebreos nos manifiesta que esa escena que leímos hoy en Génesis 48 es una escena llena de fe. Este Israel moribundo tiene la osadía de bendecir a sus hijos de cosas que él nunca va a ver, hermano. No va a verlas, pero las bendiciones que nunca vio eran más reales para él que toda la riqueza que podía haber en ese momento. Esa es la fe. Bendijo a sus nietos sobre bendiciones futuras. Contamos a nuestros hijos de todas las bendiciones que hemos recibido. Hemos narrado a nuestros hijos las providencias donde nos ha guiado nuestro pastor y libertador en las distintas tribulaciones. A pesar de tantos pecados de nosotros, muchas veces nosotros hemos sido peores que Jacob, pero ¿cómo ha sido él fiel con nosotros? Bueno, entonces transmitiremos este legado a nuestros hijos y será, hermanos, esto lo más maravilloso para transmitir. Amén. Oremos. Señor Jesús, nuestro Rey y Señor de nuestras almas, tú, Señor, que ya no reclamas una quinta parte ni un diezmo, pero que sí demandas todo de nosotros. Tú lo mereces, tú eres digno. Nosotros venimos y ofrecemos todo lo que somos para ti. Rogamos que extiendas esa gracia hermosa también a nuestros pequeños, Señor, poder ponerlos entre tus rodillas y reciban ellos también la bendición del Omnipotente, del ángel libertador que hoy ya nos redimió de nuestros pecados y nos hizo libres. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Tú este año nos has concedido semillas y pan y confiamos que así seguirá siendo. La mejor parte de la tierra nos ha sido dada a nosotros
porque tú has sido bueno, generoso y fiel. Rogamos tu bendición para esa iglesia local en el año próximo que nos permites comenzar, y así podamos ser de honra para ti en lo que sea que hagamos en nuestro día a día. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.